¿Te enfrentas a momentos de estrés y ansiedad en tu vida diaria? Descubre cómo los principios del estoicismo, una antigua filosofía, pueden ofrecerte herramientas poderosas para manejar estas situaciones, desde la sabiduría de aceptar lo que no puedes cambiar hasta la práctica de la atención plena y la reflexión sobre la impermanencia. El estoicismo proporciona un enfoque práctico y efectivo para cultivar la serenidad en medio de los desafíos. Acompáñame mientras exploramos estrategias inspiradoras basadas en la filosofía estoica para superar el estrés y la ansiedad en nuestra vida moderna. 1. Distinguir entre lo que puedes y no puedes controlar. Distinguir entre lo que puedes y no puedes controlar en el estoicismo implica enfocar tu energía en las acciones que puedes cambiar y aceptar con serenidad las circunstancias que están más allá de tu control. Por ejemplo, si enfrentas una crítica injusta en el trabajo, puedes controlar tu respuesta, como abordar la situación con calma y buscar soluciones, mientras aceptas que no puedes controlar las opiniones de los demás. Aplicar este principio te permite cultivar la serenidad al dirigir tu atención hacia lo que realmente puedes influenciar, promoviendo una actitud resiliente y equilibrada frente a los desafíos de la vida. 2. Practicar la atención plena. Mindfulness. Practicar la atención plena en el estoicismo implica estar completamente presente en el momento actual, observando tus pensamientos y emociones sin juzgar. Esto se alinea con la idea de aceptar las circunstancias con serenidad. Los beneficios de la atención plena en el contexto estoico incluyen una mayor claridad mental, una reducción del estrés y una mayor capacidad para tomar decisiones informadas. Por ejemplo, en una situación de conflicto en el trabajo, practicar la atención plena te permitiría observar tus emociones, como la ira o la frustración, sin reaccionar impulsivamente. En lugar de dejarte llevar por las emociones, puedes responder de manera más reflexiva y alineada con los principios estoicos, fomentando así un ambiente más tranquilo y racional. 3. Memento mori. Recuerda que morirás. Memento mori, que se traduce como recuerda que morirás, es un recordatorio central en el estoicismo sobre la transitoriedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Este principio busca enfocar la atención en lo que realmente importa y recordar la impermanencia de las situaciones y posesiones mundanas. Un ejemplo común de la práctica del memento mori podría ser la reflexión diaria sobre la propia mortalidad. Recordando que el tiempo es limitado y valioso, este recordatorio puede inspirar a las personas a vivir de manera más significativa, priorizando relaciones y experiencias significativas sobre preocupaciones triviales y cultivando una apreciación más profunda por la vida. En lugar de generar ansiedad, el memento mori en el estoicismo busca motivar a las personas a vivir con propósito y sabiduría. 4. Practicar el desapego emocional. Practicar el desapego emocional en el estoicismo implica cultivar la capacidad de separar tus emociones de las circunstancias externas, evitando depender demasiado de eventos o personas para tu felicidad. En lugar de dejarse llevar por las emociones impulsivas, los estoicos abogan por mantener la calma y la ecuanimidad. Un ejemplo común de practicar el desapego emocional podría ser enfrentar la pérdida de un empleo. En lugar de dejarse consumir por la ansiedad y el miedo, un enfoque estoico implicaría aceptar la situación con serenidad, reconocer que la pérdida del trabajo no define tu valía y concentrarte en acciones constructivas para buscar nuevas oportunidades laborales. Practicar el desapego emocional no significa ser indiferente, sino responder con sabiduría y aceptación en lugar de dejar que las emociones negativas dominen la perspectiva y la toma de decisiones. 5. Enfrentar los miedos de manera gradual. En el contexto del estoicismo, enfrentar los miedos de manera gradual implica abordar temores y ansiedades de manera progresiva para desarrollar resiliencia y superarlos. Los estoicos creían que exponerse gradualmente a lo que temes
puede ayudarte a desensibilizarte y fortalecer tu capacidad para manejar situaciones difíciles. Un ejemplo común de este principio podría ser el miedo a hablar en público. En lugar de evitar completamente esta situación, podrías comenzar enfrentando el miedo de manera gradual. Podrías empezar hablando frente a amigos cercanos, luego pasar a grupos más grandes y finalmente a audiencias más desconocidas. Al hacerlo, te expones gradualmente a la fuente de ansiedad, desarrollando confianza a medida que te enfrentas al miedo de manera controlada y constructiva. Esta práctica estoica fomenta el crecimiento personal y el desarrollo de habilidades para afrontar con valentía lo que inicialmente generaba temor. 6. Desarrollar virtudes como la paciencia y la tolerancia. En el estoicismo, el desarrollo de virtudes como la paciencia y la tolerancia es fundamental para cultivar una vida ética y equilibrada. Estas virtudes implican la capacidad de mantener la calma en situaciones desafiantes, aceptar las imperfecciones de los demás y responder con serenidad ante circunstancias adversas. Un ejemplo de desarrollar virtudes como la paciencia y la tolerancia puede encontrarse en las relaciones personales como en el seno familiar. Imagina que tienes un familiar cercano que tiende a expresar opiniones o comportamientos que pueden resultar irritantes para ti. En lugar de reaccionar con frustración, practicar la paciencia implicaría reconocer que las personas tienen perspectivas diferentes y que es natural que existan diferencias en una familia. La tolerancia entraría en juego al aceptar esas diferencias y no dejar que afecten negativamente la relación. Podrías optar por responder con empatía y comprensión, fomentando un ambiente de respeto mutuo. Este enfoque estoico en las relaciones personales contribuiría a la armonía familiar y a tu propio crecimiento personal, ya que te permitiría cultivar virtudes positivas en lugar de dejar que las diferencias generen tensiones innecesarias. 7. Reflexionar sobre la impermanencia de las cosas. Reflexionar sobre la impermanencia de las cosas en el estoicismo implica reconocer que todo en la vida es transitorio y que las situaciones, posesiones y relaciones están sujetas a cambios. Este principio invita a adoptar una perspectiva desapegada de las cosas materiales y a apreciar el momento presente. Un ejemplo común de reflexionar sobre la impermanencia podría ser contemplar la naturaleza efímera de las posesiones materiales. Imagina que tienes un objeto valioso como un teléfono nuevo. Reflexionar sobre su impermanencia implica reconocer que, con el tiempo, el teléfono se desgastará, se volverá obsoleto o incluso podría perderse. En lugar de aferrarte excesivamente al objeto, el enfoque estoico sería apreciarlo mientras lo tengas, pero sin perder de vista su eventual cambio o pérdida. Esta reflexión fomenta una mentalidad de gratitud y desapego, permitiéndote valorar las cosas sin vincular tu felicidad de manera excesiva a ellas. Al comprender la naturaleza temporal de las cosas, el estoicismo busca cultivar una estabilidad emocional que no se ve afectada por las inevitables fluctuaciones de la vida. En resumen, el estoicismo no es solo una filosofía antigua, sino un faro de sabiduría para enfrentar los desafíos contemporáneos. Al aplicar estos principios desde la aceptación hasta la atención plena y el recordatorio constante de nuestra propia finitud, descubrimos un camino hacia la serenidad en medio del caos. La práctica de la virtud, el desapego emocional y la confrontación gradual de nuestros miedos se convierten en las herramientas que transforman el estrés y la ansiedad en oportunidades para el crecimiento personal. Así que, ¿estás listo para abrazar el estoicismo y desatar tu fortaleza interior? La serenidad te espera al final de este viaje filosófico,